Hola, ¿cómo están amigos? ¿Qué tal? Estamos aquí en este momento con una capacitación con el equipo de Ciudápolis, en donde vamos a hablar de un tema súper importante que es el arte de negociar. Vamos a hablar de factores, experiencias, historias de éxito y sobre todo algunas estrategias que sabemos que para ustedes que están empezando a emprender, a volverse empresarios inmobiliarios o que de repente no han echado a andar esa idea de negocio todavía por A o B motivos, pues este puede ser un tema muy importante para que tomes esa decisión y empieces en esta maravillosa carrera profesional que es el emprendimiento. Y vamos a hablar de negociar. Negociar, como ustedes saben, amigos, es un arte y eso tiene que ver justamente con entender que cuando uno negocia con otra persona, las dos partes tienen que sentir que obviamente están ganando algo o sentirse cómodos con la propuesta económica, con el acuerdo, con el contrato que están firmando y sobre todo sentirse bien a nivel financiero. Y es por eso que una de las estrategias que le aprendí a uno de mis mentores siempre fue al momento de sentarte a negociar, ya sea con un cliente, con un proveedor o con un futuro socio de negocio, lo primero que tienes que tener en cuenta es escuchar, identificar cuál es la necesidad y preguntar cuál es el motivo del por qué quiere hacer un negocio contigo. Porque, como siempre he dicho, las relaciones comerciales de largo plazo son las más interesantes. Porque uno, cuando cierra una negociación con una persona, pues cierras el trato, te das la mano y los dos ganaron. Pero no te das cuenta que eso te puede abrir mayores oportunidades a futuro para poder cerrar un segundo negocio, un tercer negocio, o de repente esa misma persona te refiere con un empresario más grande que te puede brindar una mayor oportunidad de cerrar un negocio que puede ser el negocio de tu vida. Y en ese sentido es importante entender también que cuando uno identifica la necesidad del por qué esa persona quiere hacer negocios contigo, el siguiente paso es establecer acuerdos claros y precisos. ¿Cuáles son los acuerdos a los cuales tú quieres llegar antes de poder estrecharle la mano a esa persona que quiere ser parte del emprendimiento, parte de tu empresa o parte de repente de ser un proveedor y un aliado estratégico comercial importante para tu vida? Porque ahora ya no se trata de solamente fidelizar por un tema de te pago una remuneración económica y tú me das algo a cambio. Siempre hay que pensar que esa persona se puede convertir, si es bueno y es profesional en lo que hace, se puede convertir en el futuro un aliado estratégico que te puede resolver de repente un pequeño problema que toda la vida se ha quejado y esa persona ha llegado a ti porque has visto cualidades de liderazgo, has visto en él capacidades que pueden llevar tu negocio a un siguiente nivel y luego invitarlo a que comparta las utilidades de tu negocio porque de eso se trata. El negociar es entender que tienes que compartir. Es importante cuando uno va cerrando tus primeros negocios en el mundo comercial, uno dice, bueno, yo entro a negociar y obviamente te quieres llevar el mayor porcentaje económico y ese es un gran problema que la gente tiene. Siempre tienes que pensar que en tus primeras negociaciones a veces te va a tocar dar de más. Y eso va a generar confianza en ti para que en las siguientes oportunidades de negociar, ya sea una venta, un producto o un servicio, puedas entender que eso va a ser parte fundamental para que más adelante puedas ya empezar a tener márgenes de utilidad mayores conforme te vas haciendo más ducho en el camino de la negociación. La negociación realmente es un tema de cero emociones, es un tema de cero sentimientos y es una parte fundamental entender que la negociación son números y son resultados. Mucha gente fracasa en los negocios justamente porque creen que el tema de el negociar de una manera tirando para tu lado es algo perjudicial a veces para el negocio. Y la verdad que tú tienes que entender que la persona que está del otro lado, si lo ves desde el punto de vista empresarial, es alguien que está cuidando sus intereses y tú estás cuidando los intereses de tu empresa. Aquí no hay nada personal en la negociación. Por ejemplo, no es que César tenga algo porque no me da algo en la negociación o el acuerdo, suponiendo, por ejemplo, que estamos cerrando un trato entre tú y yo, y él no me da esa cláusula que me va a hacer ganar un porcentaje mayor en la negociación, no quiere decir que él tenga algo personal contra mí.
Él simplemente está negociando para su empresa y cuidando los intereses de esa empresa. O de repente si estás ante un cliente, ese cliente si de repente te dice, oye, el precio del terreno que me estás vendiendo vale tanto, pero hazme un descuento, no quiere decir que te está perjudicando porque quiere obviamente obtener un beneficio económico, sino que simplemente le está buscando ahorrarse unos dólares más para que sentirse obviamente que está haciendo un buen negocio y sentirse que logró algo en la negociación extra que tú obviamente tienes que tener en la cabeza y pensar de que ese cliente, si te está pagando, por ejemplo, un terreno al contado y te pide un descuento, tienes que obviamente darle la tranquilidad de que le estás dando un extra para que él sienta que está ganando algo más. En la negociación es importante que la gente sienta que está ganando siempre algo más extra. Ese es el valor diferencial. Pero una de las claves que yo aprendí en este mundo de los bienes raíces es que cuando tú tienes en la mesa un acuerdo y tú quieres lograr un beneficio adicional sobre ese acuerdo, es importante estirar la mente de la persona que está negociando contigo. ¿A qué me refiero? A que si tú, por ejemplo, estás actualmente comprando un área de terreno grande para hacer un desarrollo inmobiliario, tú lo que tienes que lograr es que tienes que estirar el plazo de pago. Por ejemplo, si quieres llegar a pagarle el terreno en 12 meses, lo que tienes que hacer es estirarle a 18 meses el plazo de pago en partes para que cuando entres a negociar, esa persona te diga 18 meses es mucho, ¿qué te parece si se lo bajamos a 12? Y tú dices, ok, él se siente tranquilo que ha logrado lo que quiso y al final llegan donde tú querías llegar. Ese es el techo que tú tienes. Lo mismo haces con el precio. Si el precio es X monto, tú le dices, yo entro con este precio por debajo de lo que él te está ofreciendo, porque sabes que él te va a estirar la oferta, la contrapropuesta, y al final vas a llegar a obtener lo que tú estás buscando. Siempre es importante estirar la mente, importante estirar los plazos, importante es bajar el precio, para que en la negociación puedas generar un extra y un acuerdo donde tú también te sientas bien y logres tener esa sensación de éxito en la negociación. Ahora, dicho esto, hay otras cosas más que se presentan en el interín como experiencias, como preguntas que salen porque no tienes siempre mapeado al 100% lo que se puede dar en una mesa de negociación. A veces tú crees que vas con todas las herramientas a la guerra, como se dice, y en el camino salen cosas y en la mesa que tú no tenías mapeado. ¿Cómo reaccionar ante esas experiencias? Es importante algo muy, muy interesante que yo encontré también y que se los quiero dejar el día de hoy, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, no me van a dejar mentir, es algo que a mí me ha funcionado muchísimo en momentos en donde tenía que tomar decisiones claves para cerrar el negocio. Y la inteligencia emocional que yo he desarrollado de alguna manera ha sido muy importante para poder mantenerme escuchando a la otra persona y al momento de poder tomar decisiones decir, ok, tú ya me propusiste A, B, C, D, y ahora sobre lo que tú me has propuesto yo te digo E, F, G, H, I. Y al final cerramos la negociación exitosamente. Pero quiero saber si ustedes tienen alguna pregunta o tienen alguna consulta que de repente podamos absolver ahora en su mayoría, ¿no? Siempre en la prospección encontramos clientes que están interesados, pero ¿cuál de repente sería tu consejo para poder cerrar exitosamente con un cliente que está interesado en comprar de manera inmediata y que tiene el dinero? Porque muchas veces pasa que se cae la venta. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones para que eso no suceda? Mira, ese es un común denominador cuando uno vende productos y servicios. Pero los líderes actualmente no venden productos y servicios, venden conceptos. Si tú desde el inicio, al momento de la prospección, brindas un concepto, que quiere decir que tú no estás vendiendo un terreno, tampoco estás vendiendo una bonita casa. Lo que estás vendiendo es un concepto para mejorar la calidad de vida de las personas. Para empezar, hay que ser claros en esa propuesta, ¿correcto? Lo segundo, para que no te suceda que al final se caiga la venta en una negociación, es importante los filtros que tú tienes al momento de prospectar. Por ejemplo, ¿qué podría pasar para que un cliente se le caiga la venta? Que no reúne el dinero a tiempo o que de repente no sienta la suficiente seguridad legal de lo que le estás comentando. O lo tercero, que simplemente no haya habido un buen filtro en la llamada y al final no te diste cuenta que el cliente no contaba con el dinero para ese concepto.
ese producto. Entonces lo que yo te recomendaría es que el que pregunta tiene el poder. Tú tienes que hacer preguntas precisas al momento de la prospección. ¿Cuenta con el dinero para esta inversión? ¿Cuál es su presupuesto de inversión? ¿Cómo es que usted va a pagar el producto? ¿Lo va a pagar en contado? ¿Lo va a pagar en partes? Tienes que tener acuerdos claros con el cliente. Si el cliente todavía no te da una fecha en donde va a hacer la cancelación o va a hacer la separación del producto que tú le estás ofreciendo, tienes que quedar en acuerdos claros. Ok, usted está evaluando, señor López, por ejemplo, la propuesta económica que le he hecho llegar. ¿Qué le parece si lo llamo el próximo miércoles 5 o 7 de la noche? El cliente te dice 7 de la noche. Perfecto, lo estoy agendando y por teléfono le dices, estoy agendándolo en este momento para llamarlo el miércoles tal día, 5 de la tarde, como estamos quedando. Y ese día lo llamas. Cuando tú tienes acuerdos claros con el cliente se da cuenta de que no puede jugar con tu tiempo, el cliente se da cuenta que tienes postura en el negocio y lo siguiente, el cliente se da cuenta de que no está tratando con un vendedor, sino está tratando con un consultor inmobiliario. Esas recomendaciones te las dejo, Luis, para que tú puedas evaluarlas y las implementes, obviamente, en tus futuras prospecciones y obviamente vamos a tener éxitos, que es de lo que se trata. Bien, amigos, ¿alguna otra consulta adicional? ¿Alguna pregunta que tengan? Jorge, Adrián. ¿cuál ha sido tu negociación más dura que has tenido? Mira, una de las negociaciones más difíciles que he tenido ha sido, por ejemplo, en el proyecto que acabamos de cerrar en Tarapoto, ¿no? Los propietarios recibieron inicialmente la propuesta económica, la validaron, dieron el ok, pero en el interín nosotros viajamos con todo el equipo a Tarapoto y vieron obviamente que éramos un equipo comercial grande, que estábamos viendo dónde desarrollar obviamente varios proyectos inmobiliarios. Y como hicimos bulla al momento que llegamos con todo el equipo comercial, el arquitecto, el equipo de marketing, eso de alguna manera despertó el interés de otros desarrolladores de la zona y le hicieron llegar contrapropuestas económicas a las que nosotros le habíamos hecho llegar. 2 días antes de cerrar el acuerdo ya y firmar en notaría, converso con los propietarios y uno de ellos, que es un empresario también igual que yo, me dice, mira, por casualidades de la vida, nos ha llegado una propuesta mejor que la tuya económicamente y en menos tiempo. Y empezaron a cambiar las condiciones de la propuesta. Obviamente yo les dije desde la transparencia que si ya teníamos un acuerdo verbal, que mi palabra era lo que valía por encima del acuerdo. Pero para ellos era un tema de oferta y demanda. Si tú realmente quieres comprarlo y estás interesado, pues obviamente hazme una mejor oferta. Como nosotros ya habíamos lanzado una preventa y ya teníamos clientes que estaban interesados en comprar, lo que hice fue, y esto es una de las cosas que les quiero dejar el día de hoy, anticiparse. Cuando el cliente o el futuro vendedor te está haciendo propuestas, tú tienes que, conforme vas escuchando, tienes que anticiparte a la respuesta ya, de lo que le vas a decir. Y él lo que me dijo fue, mira, si me haces una mejor oferta, podemos cerrar el negocio. ¿Cuál es tu propuesta? Me dio un X monto y yo automáticamente lo que hice fue, mientras él me iba hablando, yo hice el prorrateo de ese monto en la cantidad de lotes que iba a sacar. Y me di cuenta que era un monto mínimo que se podía recuperar de diferentes formas, en el costo indirecto, en el costo directo, en la parte de la venta comercial, bajando gastos por aquí. Entonces dije, ok, no te voy a dar el monto que me estás pidiendo, pero voy a considerarte el 50% de lo que me estás pidiendo. Y los dejé en silencio. Y ellos dijeron, ok, vamos a conversar entre nosotros dos, porque eran 2 socios, y al final te vamos a devolver la llamada. Perfecto, cuando me llamen por teléfono nuevamente, lo único que les pido es que tengan una propuesta concreta, porque si me mueven el precio, entonces yo voy a tener que tomar otras decisiones. Y eso tiene que ver con la negociación, se llama postura en el negocio. Porque si al final tú eres el que les vas a pagar, ellos no pueden trabajar en base solamente a sus condiciones. Siempre hay que ser flexibles en las negociaciones, ¿ok? Porque ya de por sí el terreno estaba a un precio bastante accesible y yo ya tenía en mente que ellos me podían hacer eso. Y al final terminó dándose. Al final, después de 15 minutos, me volvieron a llamar
y ya no querían el 50%. Me pidieron un 25% más del precio pactado. Cuando ellos me propusieron eso para cerrar el negocio, automáticamente, antes de que ellos terminaran, les dije, miren amigos, yo aquí dejo el negocio porque esto ya no es un tema de dinero, es un tema de principios. Y yo quiero sentirme que estoy haciendo un buen negocio. Pero si ustedes me suben el precio, entonces simplemente yo dejo el negocio aquí, no voy a comprar nada, yo ya no deseo nada y voy a empezar a buscar otro terreno de las características que necesito para el desarrollo inmobiliario. Si están de acuerdo, me llaman por favor. Muchísimas gracias. Y los dejé ahí. Ellos empezaron, pero Jorge, pero mira, pero ¿cómo vas a hacer eso? La clásica es, tengo otra propuesta, que están viniendo de Estados Unidos, que en 15 días me compran. Como ya se maneja eso por un tema de persuasión, al final lo que hicimos fue dejarlos un ratito, volvieron a llamar y me dijeron, está bien Jorge, vamos a aceptar tu oferta, el día de mañana nos encontramos en notaría. O sea, esas cosas realmente tú te das cuenta que si yo hubiera tomado de manera personal este tema, de repente no hubiéramos cerrado el negocio en Tarapoto. Y esas 45 hectáreas hubieran estado ahí y nosotros hubiéramos abierto otro proyecto, de todas maneras. Pero es importante cómo esas negociaciones te dan fe de lo que estoy diciendo. La inteligencia emocional, Adrián, en los negocios es fundamental. Porque si yo me hubiera tomado el tema personal con ellos, les hubiera cortado el teléfono, me hubiera enojado y los hubiera dejado ahí. Y me hubiera perdido una oportunidad grande e importante de tener un proyecto tan bonito como es el que tenemos en Prana Lagos, ¿no? Así es. Jorge, ¿y qué nos recomendarías para poder cerrar una venta con un cliente que es desconfiado? Mira, en mi experiencia con cientos de clientes que he atendido durante muchísimos años, una de las cosas que juega un papel fundamental en el éxito de una compra y venta cuando ofreces un producto inmobiliario es la confianza. Y eso tiene que ver mucho en cómo al momento de conversar con el cliente, tú identificas por qué ese cliente tiene desconfianza. Y cuando le preguntas directamente, el cliente te dice, es que tuve una experiencia anterior en donde me estafaron. Ese cliente que ha pasado por esas experiencias de estafa, por desinformación, por no haber revisado bien las cosas, porque no se asesoró con un abogado, generan una desconfianza tal que el cliente ya tiene miedo de volver a invertir, ¿sí? Pero es ahí donde tú, en la propuesta, en la presentación que tú le haces al cliente, antes que él te pregunte eso, si tú detectas la desconfianza, tienes que tumbarte esos miedos. ¿Cuáles son los principales miedos de un cliente? Que lo estafes. ¿Y cómo te tumbas esa objeción? Con la seguridad legal. Sin decirle tú, señor, mire, no se preocupe, tú le dices, el proyecto ya está inscrito en registros públicos y le damos un contrato de compra y venta que luego va a pasar a registros públicos a su nombre. Eso le da tranquilidad al cliente. ¿Cuál es el segundo miedo de un cliente? Que no le alcance la plata para comprar. Sin embargo, le puedo decir de que la compra que usted quiere hacer en partes también es una buena opción. Y le digo por qué. Porque usted al comprar en partes va a pagar un poco más, pero congela ese precio. Y ese producto, cuando usted lo termine de pagar en 2 años, ya tiene una rentabilidad del 150% más, que ya de por sí es un buen negocio. Cualquier negocio que usted cierre en donde usted obtiene el 15% de utilidad es un buen negocio. Yo le estoy hablando aquí del 100% de la utilidad, algo que nunca antes en el negocio inmobiliario se ha visto. Eso es, por ejemplo, algo que le da tranquilidad al cliente. Y la tercera opción, ¿cuál es? La seguridad de dejarle un legado. Si es que tiene familia, no han escuchado a esos clientes que le dicen, yo estoy comprando el terreno para mis hijos, estoy comprando el terreno para mis nietos. La gente necesita dejar seguridad para su gente, para su familia, para sus nietos, para sus hijos. Entonces tú lo que puedes decir es antes, señora, es que usted al invertir no solamente está comprando una propiedad y un activo que va a rentabilizar en el tiempo, sino que ese activo es heredable para los miembros de su familia. Entonces, obviamente eso le da la tranquilidad de que está invirtiendo en una empresa seria, que tiene los papeles en regla y que sobre todo tiene un precio accesible y facilidades de pago para que más adelante esa persona, cuando reciba su terreno, tú le vas a decir, y no se preocupe que yo la voy a mantener informada paso a paso de cómo va el proyecto y el día que le entreguen su terreno, yo voy a estar allí con usted porque sé que es una decisión muy importante en la vida de usted y su familia. Esos 3 argumentos a la gente le dan tranquilidad y te dicen, ah ya,
se enamoraron de ti y te van a comprar y te van a referir y van a encontrar esa confianza que obviamente no tenían al inicio, pero como tú te estás abriendo por la genuina manera de querer ayudarlo a mejorar su calidad de vida, el cliente es un identificador de que si le estás diciendo la verdad o solamente te quieres ganar una comisión. El problema es que cuando tú le vendes algo a una persona y ves en su cabecita el símbolo de dólar, solamente ves, quiero venderle lo que a mí me conviene. No, tú tienes que ofrecerle lo que a él le conviene, porque la persona va a identificar si lo estás ayudando realmente o no lo estás ayudando. Te puedo dejar con esa respuesta. ¿Okay? ¿Una pregunta más? Sí, quería hacer una consulta. ¿Cuál es la negociación que tú consideras que ha sido la más exitosa que has realizado? Mira, el éxito de una negociación está en función a la expectativa que tú tienes del negocio que vas a cerrar. Hay negociaciones exitosas en donde realmente te das la mano con la otra persona, cierras el negocio, pero interiormente no te sientes bien. Porque sabes que la negociación no fue bien llevada desde el inicio. Y eso normalmente pasa cuando tú empiezas en el emprendimiento. A veces te toca perder por no asesorarte adecuadamente y cierras un contrato y luego te das cuenta de que metiste la pata hasta el fondo porque te comprometiste con una serie de cosas que al final te van a desgastar, te van a hacer que de repente la rentabilidad que esperabas no sea la adecuada y una serie de cosas más que en el camino van saliendo. Y entonces la negociación exitosa está en función a la expectativa que tú tienes. Como te dije hace un momento y como le decía a Milagros, tienes que estirar para llegar al punto de equilibrio. Tienes que bajar el precio para llegar al punto de equilibrio. Y sobre todo que sientas que el negocio que estás haciendo, por ejemplo, los desarrollos inmobiliarios que estamos haciendo, son para que principalmente muchísima más gente encuentre un lugar espacioso, con vegetación, con naturaleza, con un precio accesible, que sientan que están invirtiendo porque le van a brindar a su familia un hogar mejor. Eso realmente, cuando tú consigues que la negociación tenga como finalidad mejorar la calidad de vida no solamente de ustedes, sino de los clientes, eso realmente es una negociación exitosa. Al margen del dinero que puedas ganar, el éxito no solamente se mide en función al dinero que vas a ganar, sino al valor diferencial y al beneficio que van a tener las familias que van a vivir en ese lugar. La negociación más exitosa que hemos tenido con Ciudápolis, por ejemplo, una de ellas ha sido el proyecto que tenemos en Huaral, un espacio hermoso, con un terreno prácticamente con un ecosistema virgen, en donde la gente siente que va a estar rodeado de árboles frutales, en donde vamos a ponerle sus paneles solares, en donde van a poder brindarle a sus hijos un espacio bien cuidado, bien seguro y sobre todo pues que un clima acogedor, en donde la gente pues va a dejar de tener tantas infecciones respiratorias, por ejemplo, por el smog de la ciudad, por la humedad de Lima. Entonces Huaral es un sitio muy propicio para el cultivo de que la gente pueda sacar sus tomates de su propio terreno y ponerlos en la mesa de su hogar, poder sacar sus especerías y aderezar sus comidas, o poder sentir de que de alguna manera están cuidando el planeta y el medio ambiente. Porque el tener un espacio así obviamente es un lujo. Y entonces esas negociaciones son las que a mí más me gustan. Cuando cerramos negocios donde la naturaleza, como siempre digo, es el principal lujo que tenemos actualmente. Bueno amigos, la verdad que les agradezco porque ha sido un espacio muy bonito de desarrollo, gracias por sus preguntas y ahora a poner en práctica esa información porque la teoría sin ejecución no vale nada. El poder está en que la teoría la llevemos a la ejecución y ahí realmente vamos a encontrar los resultados que estamos buscando para crecer nosotros y para llevar nuestro negocio a un siguiente nivel. Y como siempre, gracias por seguirnos en nuestras plataformas digitales de Facebook, Instagram y YouTube y les deseo que sus inversiones inmobiliarias se vayan al tope. Su amigo y mentor, Jorge Loza y el equipazo de Ciudápolis. Un gran abrazo. Gracias.